Ay, otra vez me ganaste. No te preocupes, solo es cuestión de práctica. Bueno, considerando que soy principiante, te di una buena batalla. Sin duda, eres buena contrincante, aunque yo también soy principiante. Es cierto. Creo que los expertos compiten en torneos, así como los de ajedrez. Así es, Mati. De hecho, los que tienen más experiencia jugando a nivel mundial y contra programas de cómputo ponen a prueba todas sus estrategias. Eso es lo que me falta a mí, desarrollar estrategias para ganarte. Claro, es muy importante ganar, pero he leído que este juego tiene muchas más ventajas y se relaciona con varias disciplinas de la ciencia. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Una de las ventajas es que favorece la concentración y la atención de los jugadores. Supongo que eso ayuda a enfocarte en todas las actividades que realices. Otra ventaja es que desarrollas tu capacidad de lógica y razonamiento. Además, es muy agradable entrenar el cerebro con juegos. Dicen que es la mejor forma de aprender. También he leído que el Go enseña paciencia y disciplina. Te permite buscar soluciones novedosas a los retos que cada jugada te presenta, y eso lo lleva de alguna manera a solucionar muchos ámbitos de la vida diaria. ¡Qué interesante! Fíjate que leí que es un juego que se originó en China hace 4000 años. Así es, se originó en China y se desarrolló más en Japón, aunque en Corea también lo juegan muchas personas. Oye, ¿con cuáles disciplinas de la ciencia se relaciona este juego? Las que recuerdo son la lógica y las matemáticas, pero escuché que ese juego es como un reflejo de la naturaleza y el universo. Lo estás inventando. No, en serio. Mira, el juego de Go hay interconexiones en todo el tablero. Eso genera un número muy amplio de posibilidades para jugar, y eso pasa, por ejemplo, con las células de nuestro cuerpo. Todas están conectadas para el buen o mal funcionamiento del organismo. Lo que dices tiene sentido. Es algo así como el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. Ándale, por ahí va la idea. Pero preferiría investigar. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Tienes razón, mejor vamos a investigar cómo se relaciona el juego de Go y la ciencia. Pati, mira, encontré una noticia del periódico local que dice que el juego de Go es el más complejo del mundo según las matemáticas. Así es, Memo. Yo también encontré un video que hace contraste entre la simpleza de las reglas de este juego y la profundidad estratégica de las partidas. Y para darnos una idea de la complejidad del juego, explica que en la primera jugada existen 361 posibilidades para tirar. Cierto, el tablero tiene 19 columnas por 19 filas, por lo tanto hay 361 posiciones donde jugar. Pero en la segunda jugada, las posibilidades para colocar tu ficha son de 129.960. En la tercera son de 46.655.640. Y para la cuarta, asciende a más de 350 millones de posibilidades. Definitivamente es un juego muy complejo. Ahora, imagina que todas esas posibilidades en el juego están concentradas en un software, y cuando juegas contra él, puedes anticipar jugadas y crear estrategias con tantas posibilidades para ganarte. ¡Wow! Si un software hace una tarea similar a la de un profesional o experto humano, entonces estamos frente a una máquina con inteligencia artificial, ¿no? Cierto, Mati. Sigamos con la investigación. Comencemos por entender qué es, de dónde viene y cómo se juega el Go. El Go es el juego de mesa más antiguo de todos los que se practican. Surgió en la cultura china hace 4000 años. Las referencias más antiguas datan del siglo IV a.C. Posteriormente se extendió a Corea y Japón y a partir del siglo XVI comenzó a difundirse en Europa. En la actualidad, unos 80 millones de personas en todo el mundo, en su mayoría asiáticas, juegan el Go. La fascinación por este juego milenario radica en la estrategia para conquistar la mayor parte de territorios en un tablero de 19 por 19 casillas. Las reglas del juego son sencillas. Se colocan piedras blancas y negras sobre el tablero, una por turno. El objetivo es rodear las piedras del oponente para limitar su expansión y ganar el mayor espacio de territorios. El juego de Go, llamado así en las culturas occidentales, es conocido en China como Wei Qi, que significa juego de tablero de envolvimiento, y en Japón es Igo.
Para entender cómo un juego milenario ha sido objetivo de investigaciones en inteligencia artificial, tenemos que poner en contexto que los seres humanos primero intentan explicarse los fenómenos de la naturaleza y después adaptarlos a la tecnología. Esto derivó en investigaciones sobre la inteligencia artificial para igualar o superar los procesos cognitivos de los seres humanos en una partida de juego que merece un gran esfuerzo intelectual. Recordemos que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Entonces, en 1997, el gigante de las computadoras IBM desarrolló una supercomputadora para jugar al ajedrez contra el campeón mundial de ese momento, Garry Kasparov, y quien finalmente fue derrotado en su encuentro contra una máquina llamada Deeper Blue. En ese momento se pensó que la tecnología podía superar la inteligencia humana en un tablero de ajedrez con 64 casillas, posibilidades de jugadas de 10 a la potencia de 47, las cuales podían ser programadas en una máquina. Para superar ese hito tecnológico, se pensó en crear una red compleja de algoritmos en una máquina que pudiera ganarle a los humanos en el juego de Go, que tiene 361 casillas y un número muy grande de posiciones para jugar. Estamos hablando de posibilidades de 10 a la potencia de 170. Este reto fue asumido por DeepMind, una empresa de inteligencia artificial estadounidense que desarrolló AlphaGo, una máquina con infinidad de algoritmos que calculan posibles posiciones, jugadas y estrategias con planes a largo plazo y tácticas de urgencia, algo que es imposible en una partida convencional. Para 2016, DeepMind realizó un torneo de Go entre máquina y hombre, entre AlphaGo y Lee Sedol, uno de los mejores jugadores del mundo en este tablero. El resultado fue que ganó la máquina 4-1, colocando a la inteligencia artificial por encima del campeón mundial. Ahora todo fue posible gracias a una red de algoritmos que funcionan unos sobre otros y se van retroalimentando, permitiendo que la propia máquina realice sus propios aprendizajes para plantear infinidad de búsquedas y conexiones para trazar un camino ganador. Todo esto es posible a las redes complejas que están compuestas de muchas partes o nodos y que están unidas mediante relaciones o enlaces. Para entender el funcionamiento de las redes complejas es necesario señalar sus características más importantes, las cuales son comunes a todos los sistemas complejos. 1. Están compuestas de muchas partes que interactúan entre sí. 2. Cada parte tiene su propia estructura interna y está encargada de llevar a cabo una función específica. 3. Lo que ocurra a una parte del sistema afecta a todo el sistema. 4. Presentan comportamientos emergentes, es decir, que surgen de la interacción entre las distintas partes del sistema. Un ejemplo de una red compleja es la célula, la cual está compuesta de muchas partes como ribosomas, mitocondrias, núcleo, membrana, retículo endoplasmático, ADN, ARN y cumplen con las características antes descritas. Ahora me doy cuenta que estamos frente a un tema muy amplio. Creo que estamos atrapados en una red compleja de información. Necesitamos buscar a un especialista en el tema que nos pueda aclarar nuestras dudas. Lo tengo, mira, él es Emil García, profesor de matemáticas en la Escuela de Lancaster, egresado de la Facultad de Ciencias y presidente de la Asociación de Go de la UNAM, ganador del 8º torneo mexicano de Go por internet. ¡Fantástico! Vamos a entrevistarlo. Hola Emil, muchas gracias por la entrevista. Hola, muchas gracias por invitarme aquí y pues va a ser un placer compartir con ustedes un poquito de lo que traemos en el portafolio. ¿Cómo fue que conociste el juego de Go y qué te apasionó? Mira, la primera vez que yo vi el juego de Go fue en una película que se llama Pi, como el número, en el cual se trata de un matemático que está queriendo descifrar la bolsa de valores. Él juega Go, aparece un tablero de Go en escena, salen las piedras colocándose y el vecino le dice que para los antiguos el Go era como un mapa del universo y en el cual durante cada piedra semejaba un día en el cual tú ibas cosechando, ibas sembrando para después cosechar. Entonces a mí esa escena me cautivó mucho y a los pocos días de ver esta película, un vecino mío bajó con un tablero de Go. Yo dije, mira, ese es el tablero de la película.
Entonces fue de, sí, sí, pues mi hermano estudia en la Facultad de Ciencias, él me enseñó a jugar Go y con mucho gusto te explico. Entonces empezamos a jugar y a partir de ahí fue un amor a primera vista, por así decirlo. Y desde aquel entonces, cuando tenía 15 años, iba en la prepa, justamente, fue que empecé con este juego. ¿Cómo surgió la idea de crear asociaciones de Go en México? Ya después de que acabé la preparatoria, entré a la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias. Como 2 o 3 años después de que yo entré a la carrera, tuve la oportunidad de representar a México en un campeonato mundial en Japón. Y pues me doy cuenta de cómo son los perfiles, cómo es la dedicación que cada uno de estos personajes tiene al juego. Y al ver la tabla final, veo que Latinoamérica estaba en el fondo. Entonces yo dije, oye, no puede ser que Latinoamérica esté en una situación como esta. Entonces dije, bueno, pues hay que empezar a trabajar. Y regresando de ese mundial, que fue en el 2008, fue que junto con un colega, Vladimiro, nos propusimos tomar las riendas, porque ya había una organización aquí en México, pero no estaba a la altura de lo que nosotros, pues del entusiasmo que estábamos generando alrededor del juego. Eh, Tomamos las riendas de la Federación Mexicana de Go en aquel entonces y decidimos renombrarla, darle un bautizo nuevo para una nueva época, y es que surge la Asociación Mexicana de Go. ¿Cuáles han sido los aportes de este juego o disciplina en nuestro país? Los aportes, yo podría decir, digamos, como es todo el campo de las ciencias, digo, el Go no es exactamente una ciencia así que haya hay libros y todo, pero lo que te da el Go es una forma, uno, de pensar, de cómo estructurar tus ideas, un razonamiento lógico. Y la otra parte muy linda que tiene el Go es el desarrollo humano, el desarrollo de las virtudes, como la paciencia, la humildad, ¿sabes? Como el respeto al compañero, el espíritu deportivo. Todo eso es lo que promovemos en el Go. Y pues además de todas las habilidades cognitivas que desarrollas, ¿no? Concentración, memoria, pensamiento abstracto. Entonces, es un juego muy completo en ese sentido. ¿Qué tan complicado es jugar frente a una máquina con inteligencia artificial? Hasta hace pocos años, o sea, digamos hace unos 6 o 7 años, las máquinas realmente tenían un nivel de juego muy bajo. Entonces, jugar con una máquina era como garantía de que ibas a ganar. Hoy en día, a las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales profundas han dado una revolución en cómo las máquinas asimilan el juego, cómo lo procesan, y hoy en día aprendemos nosotros de las máquinas. Las máquinas han desarrollado nuevas jugadas y nuevos estilos de juego, entonces ahora nosotros decimos, gracias máquina por enseñarme cómo ver el juego, que es un cambio de paradigma tremendo. Y lo bueno es que puedes jugar una y otra vez y no hay de ya me cansé o ya tengo algo que hacer. Entonces esa también es una ventaja para nosotros jugadores de que tenemos ahora nuestro maestro personal en tu ordenador, ¿no? ¿Cómo cambia la experiencia frente a otro ser humano? Mira, el tema es que un ser humano tiene emociones de entrada, ¿no? Entonces, y bueno, jugar con un ser humano, pues es por lo regular, digo, ahorita con la pandemia, pues ahora se juega mucho en línea, pero todavía, digamos, como que lo más bonito del Go es poder jugar presencialmente. Y cuando tú juegas con otro humano enfrente, pues es una experiencia muy distinta porque puedes ver sus reacciones, puedes ver cómo está él viviendo el momento, ¿no? A lo mejor hay una jugada o una posición donde se pone muy tenso porque está en peligro. Y pues sí, jugar con la máquina no tiene ese aspecto, ¿no? O sea, tiene el aspecto técnico de que vas pues viendo las posiciones y queriendo entender, pero no tienes el lado humano de comunicación no verbal, por decirlo así. ¿Por qué se considera que el juego de Go es un reflejo del universo? Más que un reflejo del universo, yo diría que es un reflejo de uno mismo. O sea, porque en el Go, como te digo, tiene esta parte creativa, tú plasmas tu personalidad en el juego. Si eres extrovertido, si eres introvertido, si te gusta de repente expresarte o si prefieres ser más reservado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Go, más que un reflejo del universo, es un reflejo de lo que tú eres y de cómo te desenvuelves con el mundo. Muchas gracias por la entrevista, Emil. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Las redes complejas y las estrategias de juego se entrelazan en el juego de Go. Creo que esas dos disciplinas que mencionas rodean todo nuestro universo. ¿Recuerdas el átomo, el universo y todo lo que hay en medio? Sería genial conocer más sobre este tema. Coincido completamente contigo y tenemos una entrevista con otro especialista en el tema.
Él es Vladimiro González, estudiante de doctorado en el Centro de Formación Doctoral y Computación en la Nube para Big Data en la Universidad de Newcastle. También es maestro en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Excelente. Vamos a la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tipo de red compleja se usa para programar la inteligencia artificial que juega Go y cómo funciona? En general de la inteligencia artificial y en particular de las redes neuronales, es que en realidad uno no las programa per se, sino más bien es una especie de algoritmo, o sea, un mecanismo que aprende solo. En realidad no es necesario que uno programe la manera en la que la computadora va a contestar, sino que más bien la computadora a través de la experiencia va aprendiendo poco a poco a hacer mejores jugadas. Pero básicamente son sistemas de aprendizaje automático. En realidad, el programador lo único que hace es implementar la red y una vez que la red está hecha, la pone a jugar solita contra sí misma y la red aprende sola. ¿Por qué se dice que Go es el juego más complejo del mundo? Lo primero que le da, digamos, dificultad es el tamaño del tablero, ¿no? Eso es algo que lo hace como un poco más complejo de analizar y de comprender qué está pasando. Y la otra cosa que tiene muy peculiar el Go es que en el Go las posiciones son globales, ¿no? Eso también le da como una complejidad, ¿no? Y lo hace un juego muy rico. Entonces, entre esas dos cosas, tú puedes tener millones y millones de partidas, ¿no? Pues eso es lo que le da, yo creo, su riqueza al Go. ¿Consideras que la inteligencia artificial puede superar a la inteligencia humana? La inteligencia humana tiene un aspecto que la inteligencia artificial difícilmente va a lograr o difícilmente va a lograr en el corto plazo, que es el tema de la conciencia, ¿no? Hay quien piensa que el tema de la conciencia es simplemente un tema de complejidad, que si tú le sigues metiendo cada vez más capacidad de cómputo y cada vez más memoria y más conexiones entre las neuronas, eventualmente la máquina cobrará conciencia. Ahí dejaría tal vez yo la pregunta. Puede ser que sí nos ganen algunas cosas, pero en otras no tanto. Adiós, Vladimiro. Muchas gracias por la entrevista. Adiós. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Estuvo muy buena la entrevista y estamos en contacto. Súper interesante este tema de las redes complejas y estrategias. Sin duda. Es todo un universo. Veamos otra cápsula con más información y ejemplos de esto en la naturaleza. De acuerdo con las investigaciones realizadas por Manuel Molina Espinosa y Dayana de la Caridad, académicos en La Habana, Cuba, una red compleja es un conjunto de nodos y enlaces. Un ejemplo de ello son las redes sociales, pues son una representación de las relaciones entre las personas. Cada individuo es un nodo y dos nodos están conectados por un enlace si se conocen entre sí. Es decir, cada amigo y cada familiar es un nodo de la red. La base de las redes complejas puede entenderse a partir de este simple ejemplo. Ahora cambia a las personas por páginas web y las relaciones por hipervínculos. De esta manera, la red será la World Wide Web de Internet. Una red similar puede construirse a partir de los aeropuertos y los diferentes vuelos, donde cada vuelo es un nodo que se conecta con los otros aeropuertos. En la naturaleza también hay ejemplos de redes complejas. Hablemos de las neuronas y sus interacciones. En este caso, las neuronas son los nodos y las conexiones son las sinapsis, es decir, la unión de una neurona con otra célula, sea neurona o no. Cada neurona contiene su propia información que comparte con otras neuronas, y esa información puede ser transformada de acuerdo a la información de la célula receptora. Esta red de interconexiones es muy compleja, pues cada neurona puede conectarse con otras hasta 50,000 veces. Las redes complejas pueden ser caracterizadas y estudiadas usando algunos conceptos básicos. El más importante es probablemente la distribución de grados. Este es solo el indicador del número de enlaces de cada nodo, es decir, su grado. Es lo que hace que un nodo se destaque sobre los demás. Cuanto mayor sea el grado, mayor será su capacidad de producir cambios en toda la red. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Creo que aprendimos que los juegos de estrategias como Go nos pueden llevar no solo a la victoria en un torneo o una partida, sino a entender que detrás de la simplicidad de lo que nos rodea
hay una red muy compleja de conexiones. Así es, en la naturaleza todo está conectado. Eso ya lo sabíamos, pero hoy vimos cómo un juego se conecta con una cultura, con estudios en la ciencia y en disciplinas como las matemáticas, lógica, computación, comunicación, entre otras disciplinas. La inteligencia artificial captó muy bien estas redes complejas de la naturaleza y las llevó a su programa AlphaGo, con una serie de algoritmos basados en redes neuronales profundas de grandes maestros de esta disciplina. La inteligencia artificial desarrollada para jugar Go logró captar el aspecto intuitivo del juego, gracias a algoritmos creados a partir de miles de partidas con amateurs y profesionales. Después fue entrenado jugando contra diferentes versiones de sí mismo otras tantas veces, aprendiendo de los errores que cometía y mejorando hasta llegar al nivel con el que ha conseguido superar al campeón del mundo de Go. Si te preguntas esto, ¿cómo se aplica a otras áreas de la naturaleza? Para ejemplificar el comportamiento de las enfermedades. Así es, las enfermedades tienen su propia red compleja, ya que las conexiones entre personas, animales, plantas o microorganismos son cruciales para determinar la propagación de una infección. Esa red también es crucial para intentar evitar que se convierta en una pandemia, en el caso de los humanos. Descubrimos que la fascinación por los juegos de mesa milenarios como el Go radica en las estrategias y razonamientos para vencer al oponente. Estas estrategias se asemejan a las redes complejas que existen en la naturaleza. En las redes complejas y juegos de estrategias ocurren muchas conexiones que derivan en procesos cognitivos. Esa información ha sido utilizada por otras disciplinas de la ciencia como las matemáticas, la lógica, la inteligencia artificial, la computación y la comunicación para elaborar nuevas aplicaciones. La inteligencia artificial ha hecho aportaciones importantes para igualar o superar los procesos cognitivos de los seres humanos. Las redes complejas tienen 4 características. 1. Están compuestas de muchas partes que interactúan entre sí. 2. Cada parte tiene su propia estructura interna y está encargada de llevar a cabo una función específica. 3. Lo que ocurra en una parte del sistema afecta a todo el sistema. 4. Presentan comportamientos emergentes, es decir, que surgen de la interacción entre las distintas partes del sistema. Algunos ejemplos de redes complejas son las redes sociales, la World Wide Web de Internet y las redes neuronales, entre otras. Espero que hayan disfrutado este viaje que hicimos de un objeto en particular a un universo de posibilidades dadas por todo lo que nos rodea. Y es que todos los elementos que nos rodean están relacionados unos con otros, y eso nos hace tener muchas cosas en común. Creo que el tema es tan amplio que podemos seguir explorando muchas aristas de las que vimos en este programa. Y si ustedes son de los que quieren saber más, les compartiré un libro que puede dejarnos más de aprendizajes. Este se llama Redes complejas, del genoma al Internet, del autor español Richard Solé. Las neuronas, el transporte, la energía, la información, los mercados, los ecosistemas, todos son redes. Este libro presenta los descubrimientos más recientes en el área de las redes complejas, que más allá del dominio de la ciencia, ya ha comenzado a influir en los terrenos de la lingüística, las ciencias sociales y el desarrollo de la tecnología. Otro libro muy recomendable es Pensamiento Profundo, donde comienza la inteligencia de la máquina y la creatividad humana, de Garry Kasparov. Sí, el campeón mundial de ajedrez derrotado por una máquina en 1997. En este libro, el autor nos relata cómo se sintió al crear una estrategia contra su oponente implacable, la máquina que lo derrotó, y nos explica la historia de la inteligencia de las máquinas a través del microcosmos del ajedrez. ¡Sensacional! Mati, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes, los invito a visitarnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!